Buenos días. My name is Pastor Brian. I'm one of the associate pastors here at New Life. Él es Pastor Brian, el pastor asociado con New Life. And it's my great pleasure to bring you God's Word today. Y es su gran placer a traer la palabra de Dios a ustedes. Newspapers have a certain kind of headline type Los periódicos tienen un específico tipo de letra that they reserve for mega events. que reservan para eventos de gran importancia. They call it second coming type. Lo llaman tipo de segunda venida. It's a kind of type Es el tipo de letra that was used when Pearl Harbor was attacked, que fue usado cuando Pearl Harbor fue atacado, when President Kennedy was assassinated in Dallas, cuando Presidente Kennedy fue asesinado en Dallas and when terrorists attacked the World Trade Center. y cuando los terroristas atacaron el Centro Global de Comercio. It's the kind of type that leaps off the page Es el tipo de letra que prácticamente brinca fuera de la página and says to you, read me. y dice que me lees. So why do they call it second coming type? La pregunta es, ¿por qué lo llaman tipo de segunda venida? I think it's an implicit recognition Yo creo que es reconociendo algo, that the greatest news event of human history que el evento más grande que va a venir para la humanidad will be the second coming of Jesus Christ. sería la segunda venida de nuestro Señor. Today we'll be finishing our series. Hoy vamos a terminar nuestra serie. I'm glad you asked. Qué bueno que preguntaste. And we'll be answering the question Y vamos a dar una respuesta a la pregunta that I'm being asked more and more frequently these days. que veo que me están preguntando con más y más frecuencia ahorita. The question is, La pregunta es, are we living in the end days? ¿estamos viviendo en los últimos días? So today we're going to focus on Y pues hoy vamos a enfocar en the return of Jesus Christ, el regreso de Jesucristo, the signs that will appear before his return, las señales que van a empezar a aparecer antes que Él regrese, and then we'll end y vamos a terminar by discussing how to prepare for his return to planet Earth. por medio de discutiendo cómo deberíamos prepararnos antes que Él regrese. There are 9 reasons from Scripture Hay 9 razones de las Escrituras that tell us why Christ is coming back. que hablan de por qué Cristo va a regresar, But because of time, pero al resultado de tiempo, I'll only share a couple of them with you this morning. nomás vamos a alcanzar a repartir algunos de esos esta mañana. First, Primero, he's coming back Él está regresando because the promise of God demands it. porque la promesa de Dios lo demanda. He's coming to fulfill the promises of Scripture, Está viniendo a cumplir las promesas que fueron hechas en las Escrituras. promises that he will return. Promesas que Él sí va a regresar. He's coming back to receive the elect Él está regresando para recibir a nosotros que estamos con Él, into his kingdom a su reino and into his presence for all eternity. y a su presencia por toda eternidad. He's also coming back to judge sin También está viniendo para And- juzgar el pecado and to judge Satan, y para juzgar a Satanás. because if he didn't do so, Porque si Él no hubiera hecho eso, he would be an unjust God. Él sería un Dios injusto. He's coming a second time Él está viniendo una segunda vez to pour out his wrath para poner su ira on those who have rejected his salvation. sobre todos que han rechazado su salvación. Jesus says in Matthew chapter 16, verse 27, Jesús dice en Mateo 16, verso 17, "For the Son of Man is going to come with his angels porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, in the glory of his Father, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. and then he will repay each person according to what he has done." Sorry, I just read that part. The short answer to the question, are we in the end times, La respuesta bien corta a si estamos en los últimos días is yes, we are. es sí, sí estamos. Biblically speaking, Hablando bíblicamente, the end times or last days los últimos días, últimos tiempos, began with the ascension of Christ empezaron con la ascensión de Jesucristo, when he returned to the Father in heaven, cuando regresó al Padre en el cielo, and will last until the second coming of Christ. y durará hasta la segunda venida de Cristo. Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, it's later than it's ever been before. ya ha pasado más tiempo que ha sido antes.
because we are living in the last hours. porque sí estamos viviendo en las últimas horas. And Scripture tells us Y las escrituras nos dicen that there are many signs given to us que hay muchas señales que vamos a ver, that reveal what the world will be like que van a revelar cómo el mundo sería in the last days. en los últimos días. The book of Hebrews, first and foremost, El libro de Hebreos says this in chapter 10, verse 25. dice esto en capítulo 10, verso 25. And let us not neglect our meeting together, No dejando de congregarnos, as some people do, como algunos tienen, but encourage one another, sino exhortándonos, especially now y tanto más, that the day of his return is drawing near. cuanto veis que aquel día se acerca. Now, if a couple thousand years ago, Ahora, si hace unos miles de años, the day of Jesus' return was drawing near, el día de que Jesucristo iba a regresar ya estaba acercando, then how much nearer is it today? ¿cuánto más ahora? So today I want to give you some key signs Y pues hoy te queremos dar unas señales muy importantes that you and I need to look for que nosotros tenemos que estar viendo por. that are going on in our world Están pasando en nuestro mundo, that seem to indicate que se parece que indican we are moving in the direction of Christ's second return, que nos estamos moviendo en la dirección del segundo regreso de Cristo and that the end times are imminent. y que los últimos días sí van a venir. Turn in your Bibles to Matthew chapter 24. Vámonos a Mateo capítulo 24. Matthew chapter 24. Mateo 24. And let's begin at verse 1. Y vamos a empezar en el verso 1. Jesus left the temple Jesús dejó el templo and was going away y ya iba a irse. when his disciples came to point out to him Cuando los discípulos vieron apuntar a él, the buildings of the temple. todos los edificios del templo. But he answered them, Pero él respondió, "You see all these? ¿ves todo esto? Do you not? ¿Verdad? Truly I say to you, Yo te digo a ti, there will not be left here one stone upon another no dejará ninguna roca sobre el otro that will not be thrown down." que no va a ser derribada. Jesus makes a startling statement here. Jesús hace una declaración sorprendente. This temple, this wonder of the world, Este templo, esta maravilla del mundo, would be completely destroyed. va a ser completamente destruida. And this was fulfilled a few years later Y esto sí fue cumplido unos años después, in 70 AD en el 70 AD, when the Romans destroyed it. cuando los romanos lo destruyeron. Verse 3. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nos vamos a ir hasta verso 12. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. So he's on the Mount of Olives. Está en el manto de Olivos. The prophet Zechariah El profeta Zacarías predicted that the Messiah would stand on that very mountain dijo que el Mesías estaría arriba de esta montaña when he returned to set up his kingdom. cuando iba a regresar a poner su reino. So this place evoked questions about the future. Y pues este lugar evocó preguntas del futuro. So it's natural Eso es natural for the disciples to ask Jesus para que los discípulos le preguntan a Jesús when he would come in power cuándo Él va a estar en poder and what they could expect at that y time. qué son las expectaciones para ese tiempo.
Jesus likens all these calamities he then gives us in these other verses. Jesús puso todas estas calamidades que habló recién, He likens them to labor pains, los puso como lo que le pasa a la mamá antes que da a nacer. those pains that precede childbirth. Lo que duele antes que venga el niño. These afflictions begin relatively mild Estas aflicciones empiezan relativamente bajo de intensidad and infrequent, y no son muy frecuentes, but then they come in relentless waves, pero después empiezan a incrementar en manera de frecuencia, faster and harder as the time approaches. más rápido y más duro cuando nos acercamos a ese tiempo. So there are several signs given by Jesus about these end times. Y pues sí tenemos unas señales que van a enseñar de estos últimos días, But because of our time limit, pero el resultado del tiempo que tenemos, I'm going to only cover a few of them today. nomás voy a poder cubrir algunos hoy. First, there will be false messiahs, Primero, van a haber falsos mesías. and false messiahs are nothing new. Y los falsos mesías no es algo nuevo. It's been said Ha sido dicho that since the resurrection of Jesus que desde la resurrección de Jesucristo and up till about the time of 1950, y llegando como al tiempo de 1950, there is probably one false messiah every 100 years. había aproximadamente un falso mesías cada 100 años. But since 1950, Pero desde el año 1950, there's been a whole slew of them. de repente el número de ellos se incrementó a muy alto. Not only will the number of false messiahs increase, No nomás el número de falsos mesías se va a subir, but so will the number of gullible people. pero también la gente que va a caer por estas mentiras. The second sign is wars and rumors of wars. La segunda señal son guerras y rumores de guerras. The entire 20th century El entero siglo XX was dominated by talk of war, fue dominado por hablando de guerras, world wars, guerras mundiales, military actions, acciones militares, conflicts and terrorism. conflictos y terrorismo. There are 30 conflicts in our world today, Hay 30 conflictos ahorita ocurriendo and that number is quickly increasing. y ese número se está subiendo ahorita. Sign number 3 Señal número 3 is what we'll refer to as nature signs. es lo que vamos a referir como señales naturales. And people will tend to think, La gente normalmente dicen, well, we've always had earthquakes, pues siempre hemos tenido terremotos, hurricanes, huracanes, wildfires, fuegos, floods, and other natural disasters. diluvios y otros desastres naturales. There's always been famines and plagues. Siempre había visto plagas o tiempo de gran hambre. So what else is new? Y pues, ¿qué es nuevo? And if you've read your Bible, though, Pero si has leído la Biblia, you know that God has spoken through the signs of nature to us. sabes que Dios está hablando por medio de esas señales naturales a nosotros. The Old Testament pointed to signs of nature El Viejo Testamento apuntaba a estas señales and claimed that they indicated y clamaba que indicaban the judgment of God el juicio de Dios or his impending wrath. o su ira que iba a venir. So it's no wonder Y pues no es sorprendente that Jesus told us que Jesús dijo to watch for famines and earthquakes que veas por tiempos de gran hambre o por terremotos and for plagues and signs from heaven. y plagas y señales del cielo Globally, mundial. we are experiencing an average of 60,000 natural disasters annually. Cada año estamos experienciando aproximadamente 60,000 desastres naturales, With the death rate from those disasters con el número de gente que han morido de estos desastres, averaging 45,000 annually. llegando a aproximadamente 45,000 cada año. The statistics in the World Almanac Los estadísticos en el almanaque mundial will confirm confirman that all these natural calamities que todas estas naturales calamidades have been increasing se han subido en número, in frequency and intensity en frecuencia y también en intensidad, since the start of the 20th century. desde el principio del siglo XX. And today, Y ahora, the World Health Organization la Organización de Salud reports that there are 323 million people reporta que hay aproximadamente 323 millones de gentes in 37 countries en 37 países who are at risk of starvation today. que están a riesgo de no teniendo suficiente de comer hoy.
Now, the fourth sign El cuarto señal is what I'm going to call es lo que voy a llamar the moral signs of society. las señales morales de la sociedad. This relates Esto relata to what is going on in our world today a lo que está pasando en nuestro mundo hoy, as it relates to moral decay. como se relata a la degradación de morales. In Matthew chapter 24, verse 37, En Mateo capítulo 24, verso 37, we read this. leemos esto. When the Son of Man returns, Más como en los días, it will be like it was in Noah's day. sería como los días de Noé. The Old Testament tells us El Viejo Testamento nos dice that Noah's age was one of immorality and que el violence tiempo de Noé fue un tiempo de inmoralidad y de violencia, because the thoughts of men's hearts porque los pensamientos que estaban en el corazón del hombre were continually focused on evil. fueron continuamente enfocados en la maldad. These people were a cesspool of wickedness. Estas personas fueron terribles. The Apostle Paul describes them El apóstol Pablo los describe in 2 Timothy en 2 Timoteo, chapter 3, verse 1, capítulo 3, verso 1, as lovers of self, como amantes de ellos mismos, lovers of money, amantes de dinero, proud, arrogantes, arrogant, abusive, abusan, disobedient to their parents, desobedientes a sus padres, ungrateful, unholy, heartless, no tenían corazón ni pensaban de nada sagrado. unappeasable, No los podía satisfacer. slanderous, Hablaban mal de otros, without self-control, sin control de ellos mismos, brutal, brutal, not loving God, no amaban a Dios. treacherous, reckless, Hacían cosas que no deberían a muchos tiempos. swollen with conceit, Estaban bien, hablaban y pensaban mucho de ellos mismos. lover of pleasure Amaban a lo que les hacía placer, rather than lovers of God, en vez de siendo amantes de Dios. having the appearance of godliness, Tenían la apariencia que ellos querían a Dios, but denying its power. pero nunca aceptaban su poder. Does all this sound familiar to you? Todo esto se parece un poquito familiar, ¿verdad? Does it? ¿Verdad? Sounds like the evening news to me. Se oye como a veces las noticias de la noche, ¿verdad? Friends, Amigos, prophecy is being fulfilled before our very la eyes, profecía está siendo cumplida enfrente de nuestros ojos, indicating that Jesus Christ is coming soon. indicando que Jesucristo sí va a venir pronto. Sign 4 are spiritual signs, Otra señal son las señales espirituales. and there are numerous spiritual signs that we are to watch for, Y hay múltiples señales espirituales que tenemos que estar viendo por, both negative and positive ones. negativos y positivos. The negative ones include such things Los negativos incluyen cosas como as the appearance of false Christs, la apariencia de falsos mesías, false teachers, falsos maestros, cults, cultos, persecution, persecución and the apostasy of the church. y la apostasía de la iglesia. In Matthew chapter 24, verse 11, En Mateo 24, verso 11, Jesus says this, Jesús dice esto: and many false prophets will arise and lead many astray. y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. The cults began their assault on the church Los cultos empezaron su asalto en la iglesia with the founding of the Mormon church in the 19th century. cuando la iglesia mormón fue creado. And since that Y time, desde ese tiempo, the cults have multiplied profusely los cultos se han multiplicado por muchos números, to the point that today al punto que hoy they're operating all over the world, están operando por sobre el entero mundo, deceiving millions engañando a millones with their preaching of a false Jesus con sus enseñanzas de un falso Cristo and salvation by good works. y salvación por medio de buenas obras. Meanwhile, Mientras, much of mainline Christianity mucho del cristianismo que es popular hoy wallows in apostasy, se queda en apostasía, preaching New Age philosophy, hablando de filosofía de la nueva era ordaining homosexuals, o poniendo a homosexuales como pastores o otras posiciones altos and promoting a Pollyanna gospel y promocionando diferentes tipos de evangelios que no podemos entender, that promises health, wealth, and power. que promete salud, poder y dinero. Today, the Word of Faith movement Hoy, el movimiento de palabra de fe
and the prosperity gospel y el evangelio de la prosperidad are deceiving many están engañando a muchos into believing that God is some kind of genie a hacerlos creer que Dios es como un tipo de genio that they can control. que ellos pueden controlar. Others have decided Otros han decidido that preaching the gospel, que enseñando el evangelio, the word of God, la palabra de Dios, is too offensive. es demasiado ofensivo. So they spoon out Y pues nomás dan chiquitas partes, a positive thinking gospel estas partes donde nomás puedes pensar puras cosas positivas, that is designed to make people comfortable with their sin. que está diseñado a hacer la gente que se sienta bien con su pecado. Apostasy in the church Apostasía en la iglesia has become so widespread ha crecido a un número tan grande that even some of those que hasta algunos de esos calling themselves evangelicals que se llaman ellos mismos evangélicos are approving of abortion and same-sex marriage. están bien con la gente que son homosexuales y también la gente que hace aborciones. And those Christians Y esos cristianos who speak out against these false teachers que hablan contra estos maestros falsos are facing increasing persecution and discrimination. están experienciando persecución y diferentes tipos de discriminación. Friends, Amigos, Satan is on the prowl. Satanás está moviéndose ahorita. He knows Bible prophecy, Él sabe las profecías de la Biblia and he knows his time is short. y él sí sabe que su tiempo se está acabando. And the list of false teachers and prophets Y el número de falsos maestros y profetas is growing rapidly crece muy rápido because of the advent of social media and YouTube. porque hemos visto YouTube y el advento de la media social. On the positive side, En el lugar bueno, the proclamation of the gospel la proclamación del evangelio to all the world a todo el mundo is something to rejoice in. es algo a tener gozo sobre. Matthew 24:14, Jesus said, Mateo 24, verso 14 dice, "And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, as a testimony to all nations, para testimonio a todas las naciones. and then the end will come." Y entonces vendrá el fin. With the advent of computers, Con el advento de computadoras, satellites, and the internet, satélites y el internet, the Bible is now rapidly translated, la Biblia ahora puede ser traducida muy rápido. and millions now have access Y, to the gospel. y millones ahora tienen acceso a la Biblia. That brings me to the fifth sign. Esto me trae a la quinta señal. It's not a sign that Jesus speaks about, No es una señal que Jesús habla sobre, but it's reality. pero es realidad. And this fifth sign Y este quinto señal is technology. es tecnología. Evolving technology Tecnología que está evolucionando. plays a very key role in the end times. Toma un punto muy importante durante los últimos días. For example, Por ejemplo, in the book of Revelation, chapter 11, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, God ordains two witnesses Dios tiene dos testigos who were given the power to evangelize que fueron dados la habilidad a evangelizar and to do miraculous things. y para hacer cosas milagrosas. In verse 7 of chapter 11, we read of these two witnesses. En verso 7 de este capítulo leemos, When they complete their testimony, cuando hayan acabado su testimonio, the beast, la bestia, the Antichrist, el anticristo, that comes up out of the bottomless pit, que sube del abismo, will declare war against them, hará guerra contra ellos and he will conquer them and kill them, y los vencerá y los matará. and their bodies Y sus cadáveres will lie in the streets of Jerusalem. estarán en la plaza de la grande ciudad. And for 3.5 days, Y por 3.5 días, all peoples, toda la gente, all tribes, todas tribus, languages, lenguajes and nations y naciones will stare at their bodies. van a ver sus cuerpos. Prior to 1957, Antes del año 1957, when the first satellite was put into orbit, cuando el primer satélite fue puesto en órbita, it was very difficult for people to understand fue muy difícil para que la gente entienda, how all the people of the world como toda la gente del mundo, could look upon these two bodies lying in the streets of Jerusalem. podrían ver estos dos cadáveres en las calles de Jerusalén. Today, we don't even stop to think about it. Hoy ni paramos a pensar de eso.
because we know the capability of today's technology. Porque sabemos la habilidad de la tecnología de hoy. Consider the mark of the beast. Consideran la marca de la bestia. How could people ¿Cómo la gente receive the mark of the beast recibir la marca de la bestia without lasers, sin láseres, without computers, sin computadoras without tracking devices y sin máquinas que pueden ver donde toda la gente está to see who has it and who doesn't have it? y a ver quién lo tiene y quién no lo tiene? This is another sign Esta es otra señal that would not be possible que no sería posible without the evolving technology sin la tecnología que se está evolucionando that we have today que tenemos hoy, that enables prophecies to be fulfilled. que da la habilidad a profecías que sean cumplidas. Revelation chapter 13. Apocalipsis capítulo 13. It says that the Antichrist religious leader, Dice que, que el líder religioso del anticristo, the false prophet, el falso profeta, will make an image of the Antichrist va a ser una imagen del anticristo, that will appear to come alive and speak. que se parecía como si estaría vivo, que vive, que habla. What's the explanation of that? ¿Qué es la explicación de eso? Technology. Tecnología. With the advent of robotics Con el advento de and robóticos holograms, y hologramos. this is easily possible. Esto es muy fácil para hacer hoy. So technology Y pues la tecnología is one of the signs es una de las señales that we are trending que estamos viendo. in the direction of the end times Se está yendo al tiempo de los días últimos at a very fast pace. a un paso muy rápido. The sixth sign is what we'll call world politics. El sexto señal es algo que llamaremos políticos mundiales. The people of Israel La gente de Israel became the state of Israel se convirtieron al Estado de Israel on May 14th, 1948, en mayo 14 de 1948, as prophesied como fue profecido by the prophet Ezekiel. por el profeta Ezequiel. Understand, ¿Entiendes? Israel is a very key player in the end times. Israel es alguien que es muy importante en los últimos días. The Bible says in general terms La Biblia dice en maneras generales that the tribulation period que el tiempo de tribulación will start va a empezar after the Jews have reestablished their homeland después que los judíos han reestablecido su lugar and all the world comes together against Israel y todo el mundo se junta contra Israel over the issue of who will control the city of Jerusalem. sobre la pregunta de quién va a estar en control de la ciudad de Jerusalén. In short, En corto, we are on the very threshold of the tribulation today estamos bien cerca del tiempo de la tribulación hoy. as we witness the United Nations, Mientras vemos las Naciones Unidas, the European Union, la Unión Europea, the Vatican, el Vaticano and the Arab nations y las naciones árabes demanding demandando that the Jews surrender their control of que Jerusalem. los judíos dejan control de Jerusalén. These are all signs of the end times. Todos estos son señales de los últimos días. But I have one Pero tenemos uno that I think is the most interesting to me. que yo creo que es el más interesante para mí. And it's not one that Jesus speaks of, Y no es otra vez uno que Jesús habla de, but it's happening right now. pero está apareciendo ahorita. I mean, the most convincing sign to me Estoy diciendo que la señal que es más convincente is the convergence of the signs. es la convergencia de todas estas señales. They're all happening at the same time. Todos están apareciendo al mismo tiempo. They're all coming together Todos están juntándose. as we see happening in our world today. Mientras vemos todos apareciendo en este mundo ahorita. We've always had false messiahs, Siempre hemos tenido falsos mesías, nature signs, naturaleza, moral signs, señales morales, the spiritual signs, las señales espirituales and the sign of world politics. y también el señal de los políticos mundiales. There's always been wars Siempre ha habido guerras and rumors of war. y rumores de guerras. We've always had persecution. Siempre hemos tenido persecución. But when we start to see all these things kind of converge Pero cuando vemos que todas estas cosas se están uniendo and happening at the same time, y ocurriendo al mismo tiempo, especially in the advent with new technology, especialmente en el advento de la nueva tecnología,
That seems to indicate Eso se parece que indica that we are trending que estamos moviéndonos in the direction of Christ's second coming, a la dirección de la segunda venida de Jesucristo, his return being near. su regreso siendo muy cerca. What this means Lo que esto significa is that for the first time in history, es que por la primera vez en historia, all the signs, todos los señales, these and several others that I didn't have the time to talk about, estos y otros que no tuve el tiempo para repartir a ustedes, have converged together. se han convergido juntos. None are missing. Ninguno se están faltando. This has been a very difficult sermon for me to prepare. Este ha sido un sermón muy difícil para que él prepare. Because as I've been working on it over the last 2 weeks, Porque mientras él ha estado trabajando en esto sobre las últimas 2 semanas, these signs I shared with you, estas señales que hemos repartido con and many ustedes, other signs such as persecution of believers, y muchas otras como persecución de los que creen, and I've been getting bombarded every day ha sido bombardeado cada día with new information con nueva información about these signs. sobre estas señales. Every other day I have to look at this and go, Cada nuevo día tengo que ver esto y pensar, can I add that to my sermon? ¿puedo poner esto al sermón también? And sometimes I had to take some out Y a veces he tenido que sacar otras to add another one. para poner otro. It's unbelievable. No puedo creer. If you watch the news, Si ves las noticias, and not the local news, y no necesariamente lo que es local, but if you watch the world news, pero si ves todo mundial, you will see puedes ver that evil is just increasing every single day. que la maldad se está incrementando cada día. It's overwhelming to me. No lo puedo entender todo. So, Y pues, Christ is coming. Cristo sí va a regresar. And the question we all have to face Y la pregunta que todos nosotros tenemos que ver and give answer to y dar una respuesta a is this. es esto. Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready for the second coming of Jesus Christ? ¿Estás listo para la segunda venida de Jesucristo? God in his grace and mercy Dios, en su gracia y misericordia, has provided us nos has probado with a host of signs. con múltiples señales. You can see them all in Matthew chapter 24, and there's even more as you go through the chapter. Lo puedes ver todo en Mateo capítulo 24 y hasta los versículos que no cubrimos. And he gave us those signs Y nos dio estas señales to prepare us a prepararnos for the soon return of his Son. por el pronto regreso de su Hijo. Friends, Amigos. prophecy is being fulfilled daily before our eyes. Las profecías están siendo cumplidos cada día enfrente de nuestros ojos. Personally, Personalmente, I believe we are in the last 1,000 years. creemos que estamos en los últimos 1000 años. Now, does that mean it's 1 year away ¿Significa eso que es nomás en un año? or 999 years away? ¿O 1999? I don't know, Yo no sé. but I think it's close. Pero yo sí siento como si está cerca. But I believe the average person today Pero yo creo que la normal persona que está aquí hoy is utterly oblivious no sabe de esto. to the inevitable No están listos para el regreso. of Christ's sudden return. Del regreso de repente de Jesucristo. Sadly, Desafortunadamente, many professing Christians muchos cristianos que se llaman esos, live their lives viven sus vidas without ever giving sin dando a thought to the possibility un pensamiento a la posibilidad that they could find themselves que ellos se pueden encontrar a ellos mismos in the presence of Jesus Christ en la presencia de Jesucristo at any moment. a cualquier momento. Please understand, Por favor, entender. I did not share this message Yo no estoy dando este mensaje to create fear. para crear temor. The signs Jesus gave us Las señales que Dios nos dijo, are filled with terror, sí están llenos con terror, destruction, destrucción and an intense evil. y una maldad intensa. But know this, Pero queremos que ustedes también sepan esto. none of it is a surprise to God. Nada de esto es una sorpresa a Dios. None of it. Nada. We don't know the hour or the day Nosotros no sabemos la hora o el día that Jesus is coming back. que Jesucristo va a regresar. Therefore, Y pues, it behooves us to be prepared at all times. sería mejor a que nosotros estemos listos cada momento.
In Matthew chapter 12, verse 42, En Mateo capítulo 12, verso 42, Jesus said this, Jesús dice esto. "Therefore stay awake, En este punto, estar despierto. for you do not for you do not know on what day our Lord is coming. Porque no sabemos a qué día nuestro Señor va a regresar. But know this, Pero saber esto, that if the master of the house que si el que está en cargo de la casa had known in what part of the night hubiera supido the thief was coming, que el ladrón iba a venir, he would have stayed awake él se hubiera quedado despierto and would not have let his house be broken y into." no hubiera dejado que su casa estará robada. Jesus gives us this small parable Jesús nos da este parábolo chico because he's trying to make a point. porque está tratando de hacer un punto. No thief in his right mind Ningún ladrón pensando correctamente would announce his own coming. anunciara que él iba a llegar a una casa. And no homeowner in his right mind Y ninguna persona que toma cuidado de su casa pensando correctamente would leave the house unlocked dejaría la casa sin laquearlo and unguarded y sin guardia. if he knew a thief was coming at a certain hour. Si él sabía que un ladrón iba a venir a una específica hora. If the homeowner Si el que está en cargo de la casa knows for sure está seguro that the thief is coming, que el ladrón va a venir, even if he does not know the time aunque que él no sepa la hora of the thief's arrival, que él va a llegar, he will be on guard continually él va a estar en guardia continuamente and stay prepared for the thief. y estará preparado para ese ladrón cuando llegue. So what does being prepared look like? Y pues, ¿qué significa estar preparado? First, Primero, if you haven't trusted Jesus Christ with your life, si no has confiado en Jesucristo con tu vida, if you haven't made a commitment to his offer of salvation, si no te has cometido a su ofrenda de salvación, it's time to do so now. por favor que lo hagas ahora. There's no guarantee of more time. No hay garantía que vas a tener más tiempo. Second, Segundo, he's calling for faithfulness Él está llamando por fidelidad from those who are already saved, de ellos que ya están salvados, from his followers. de los que están con Él. See, life goes on. ¿Ves? La vida continúa. As we wait, Mientras esperamos, we must be diligent, tenemos que ser diligentes, hardworking, trabajando duro and resourceful y ingenio, as we wait for the Lord's return. mientras estamos esperando para que el Señor regrese. Friends, Amigos, we need to wake up. tenemos que despertarnos. The days are short. Los días se están acabando. The time to obey is now. El tiempo para obedecer es ahora. Too many Christians in our time have settled Demasiados cristianos en nuestro tiempo han estado bien into a state of inactivity estando en un estado de inactividad to the things of God. a las cosas de Dios. They're like Jonah, Son como Jonás, fast asleep dormido in the hold of the ship, adentro del barco, while a storm raging outside threatens to sink it. mientras una tormenta intensa está tratando de destruirlo. These days we are living in, Estos días que estamos viviendo they're evil, no son buenos and they're filled with many trials and challenges y están llenos con muchos desafíos y problemas for the follower of Jesus Christ. para el que está con Jesucristo. Therefore, Y pues, we must go back to the basics of God's word and instruction, deberíamos regresar a los básicos de la palabra del Señor y su instrucción. back to the spiritual disciplines Para atrás a los spiritual disciplines, you said? Disciplinas espirituales. thing we've been talking about for 6 months. Senior moment. I'm kidding. I'm only 32. All right. Yeah. We must be his church. Tenemos que ser su iglesia. It's the church Es la iglesia, empowered by the Holy Spirit empoderada por el Espíritu Santo, that restrains evil. que refrana al mal. We are in a spiritual war Estamos en una guerra espiritual until our Lord returns. hasta que el Señor regrese. So be diligent in prayer, Y pues sea diligente en la oración, in reading God's word, en leyendo la palabra del Señor, proclaiming God's word, proclamando la palabra del Señor and using the gifts God has given you. y usando las palabras y los regalos que Dios te ha dado. Let us not dare No nos
que no hagamos to squander the time we have left. el acto de gastando el tiempo que tenemos. If we love him, Si amamos a Él, we will love his return. vamos a amar su regreso. And we need to be excited about his Y return. tenemos que estar emocionados para este evento. When my granddaughter Cuando la hija de uno de sus hijos was 3 years old, tenía 3 años, her family was traveling the country in an RV. su familia estaba yéndose por el entero país por medio de un RV. I hadn't seen them for many months, No los ha visto por muchos meses, but they needed to come home to take care of some business. pero tenían que regresar a casa para tomar a cargo de unas cosas. And they told my 3-year-old granddaughter, Celia, Y le dijeron a Celia that Grandpa would be meeting them at the airport. que su abuelito va a estar esperando por él en el aeropuerto. After they got off the plane, Después que se bajaron del avión, they're walking towards the baggage area. están caminando al lugar donde van a agarrar sus And cosas. my little 3-year-old granddaughter Su granddaughter está esperando por ella. broke away from her parents and started running up the concourse, Dejó de la mano de sus padres y empezó a correr a su abuelito, hollering this, diciendo esto: "Gotta find Grandpa. tengo que encontrar a abuelito. Gotta find Grandpa. Tengo que encontrarme a Gotta abuelito. find Grandpa." Tengo que encontrar a abuelito. She was so excited to see me, Estaba tan emocionada a verlo. and I was so excited to see her. Y él estaba tan emocional para ver a ella. And that's how we have to look at the second coming of Christ. Y eso es como tenemos que ver la segunda tiempo que va a regresar Cristo. Be excited. Ser emocionado. Your redemption is near. La redención está cerca. Let's pray. Vamos a orar. Father, Señor, thank you for the privilege gracias por el privilegio of spending time in your word this morning. deteniendo el tiempo con tu palabra hoy, esta mañana. And thank you that at your son's first coming, Y gracias que por la primera venida de tu Hijo, he came and died, Él vino y murió. that we can have forgiveness Y que podemos tener perdón and eternal life. y eterna vida. As we prepare for his second coming Mientras nos preparamos por segunda venida, in power and glory, en poder y en gloria, enable us to become the people you want us to be. que nos des la habilidad a ser la gente que tú quieres que nosotros seamos. Fill us with your spirit, Que nos llenes con tu espíritu, that we might become more Christ-like que nosotros seamos más como tú and more at peace with you y más a paz contigo, as we live for you mientras vivimos por ti in this dark and evil world. en este mundo oscuro y muy mal. Fill us with your love Llénanos con tu amor so that we might be motivated para que nosotros seamos más motivados and empowered y empoderados by your spirit por tu espíritu to live the life, a vivir la vida, talk the talk, hablar lo que tenemos que hablar and walk the walk. y enseñar por medio de todo esto nuestras acciones. That our lives would bring glory and honor to your name. Que nuestras vidas traen honor y gloria a tu nombre. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerde hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.